Tengo una pregunta que lleva años dando vueltas en los grupos de fotografía. ¿Realmente vale la pena abandonar la Canon 5D Mark III para dar el salto a una mirrorless de nueva generación? Hoy voy a comparar esta leyenda del cine y la fotografía profesional contra la Canon EOS R6 Mark III. Y te adelanto algo, el resultado me sorprendió. Quédate hasta el final porque voy a darte el veredicto que nadie se atreve a dar. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a Visión Creativa, el canal donde hablamos de fotografía, video, filmmaking, de verdad, sin filtros. Dale al botón de suscribirte y activa la campana para que no te pierdas ninguna comparativa de esta serie. Ahora sí, vamos al lío. Para entender esta comparativa tenemos que hablar de historia, y la historia empieza en 2012 cuando Canon lanzó la 5D Mark III y literalmente cambió las reglas del juego. La 5D Mark III no era solo una cámara, era una declaración, era la herramienta con la que se grabaron series de televisión, videoclips de artistas internacionales, cortometrajes que generaron premios, sesiones editoriales para revistas de moda. Cuando llegó al mercado tenía un sensor full frame de 22 megapíxeles, grabación Full HD a 30 fotogramas, un sistema de autoenfoque de 61 puntos que para la época era impresionante y una construcción de metal que transmitía solidez en cada toma. Muchos fotógrafos y videógrafos en México, España, en Argentina construyeron sus carreras con esta cámara, y todavía hoy en 2026 hay profesionales que tienen y que se preguntan: ¿tengo que actualizarla? ¿En qué me beneficia realmente cambiarla? Es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Del otro lado tenemos la Canon EOS R6 Mark III, que ya hemos hablado anteriormente. La respuesta de Canon al mundo mirrorless moderno: sensor full frame de nueva generación, grabación 4K, estabilización IBIS de 5 ejes, autoenfoque con inteligencia artificial que puede detectar ojos, cuerpos, animales, vehículos, y todo esto en un cuerpo que pesa prácticamente lo mismo que la 5D. Dos cámaras de épocas completamente distintas, dos filosofías de trabajo, pero ¿realmente son tan diferentes en la práctica? Vamos a verlo. Empecemos hablando sobre fotografía. Empecemos por donde más duele, la fotografía. La Canon 5D Mark III tiene 22 megapíxeles. Eso en 2012 era todo lo que necesitabas. Y la verdad es que para la mayoría de los trabajos profesionales, retratos, bodas, fotografías inmobiliarias, 22 megapíxeles sigue siendo más que suficiente en 2026. No te voy a mentir en eso, pero hay algo que sí cambia drásticamente: el autoenfoque. La 5D Mark III usa un sistema de fase de 61 puntos de enfoque que en su momento era el estado del arte. Sin embargo, en video y ahora en muchos casos de fotografía en movimiento, ese sistema se queda corto. Tiene que enfocar manualmente, anticipar el movimiento, y si el sujeto se mueve rápido, te arriesgas a perder la toma. Por otra parte, la Canon EOS R6 Mark III tiene un sistema de autoenfoque dual pixel con detección de sujeto por inteligencia artificial. Detecta ojos humanos, detecta cuerpos enteros, detecta animales, y lo hace en tiempo real mientras grabas o haces fotos. Para bodas, para fotografías de niño, para eventos donde el movimiento es imprescindible, eso es una diferencia que se traduce en dinero y en menos tomas perdidas. En términos de rango dinámico, la R6 Mark III tiene aproximadamente 2 paradas más que la 5D Mark III, lo que significa más detalles en las sombras y en las luces cuando procesas en RAW. Veredicto en fotografía: la 5D Mark III sigue siendo una herramienta capaz, pero si haces fotografías en movimientos, eventos o trabajo desde el enfoque automático, es crítico. La diferencia es real y créanme que se nota. Vamos a ver en comparativas de video, otro punto para mí bastante fuerte. Ahora viene lo que más me apasiona, el video, y aquí es donde la diferencia entre generaciones se hace mucho, pero mucho más evidente. La Canon 5D Mark III tiene grabación Full HD a 30 fotogramas. Eso fue revolucionario en 2012. Hay videoclips famosos, hay cortometrajes premiados, hay producciones publicitarias que se grabaron con esta cámara,
y que se veían espectaculares. No lo niego, pero hoy en 2026 un cliente que te contrata para una boda, para un video corporativo, para un reportaje inmobiliario quizás, espera mínimo 4K y la 5D Mark III no puede darte eso. Punto. La Canon EOS R6 Mark III graba 4K hasta 60 fotogramas, graba Full HD hasta 120, lo que significa que puedes hacer cámaras lentas, suaves, fluidas, cinematográficas sin necesitar un equipo de postproducción costoso. Tiene un perfil de color plano para colorización en DaVinci Resolve o el software de edición que utilices, lo que encaja perfectamente con un flujo de trabajo profesional moderno. Y aquí viene algo que para mí cambia todo: la estabilización IBIS. La R6 Mark III tiene estabilización óptica en el cuerpo de 5 ejes que trabaja en coordinación con la estabilización de los objetivos. Eso significa que puedes grabar a mano alzada con una calidad de movimiento que antes solo se conseguía con un gimbal. Para trabajos en movimiento, para documentales, para creación de contenido en exteriores, eso vale oro. La 5D Mark III no tiene estabilización en el cuerpo, ninguna. Si quieres estabilización necesitas un objetivo IS o un gimbal, lo que suma peso, suma costo, suma tiempo de configuración. Mi veredicto en video creo que es evidente: si el video es parte importante de tu trabajo, y en 2026 casi siempre lo es, el salto de generación es enorme, no es incremental, es otra liga. Ergonomía, sistema y uso en el mundo real. Ahora hablemos de algo que no suele aparecer en las fichas técnicas, pero que importa muchísimo: el uso diario. La 5D Mark III tiene un cuerpo grande, robusto, construido en aleación de magnesio con sellado contra polvo y humedad. Es la clase de cámara que puedes llevar a una boda bajo la lluvia y no te preocupas. Muchos fotógrafos veteranos aman esa sensación de solidez en la mano. La R6 Mark III también tiene sellado contra el polvo y humedad. Es algo más compacta que la 5D Mark III, aunque no drásticamente. Pesa alrededor de 660 gramos sin objetivo. La 5D Mark III ronda los 860. En un día de trabajo largo, esa diferencia en el brazo se siente, pero el cambio más importante en ergonomía es el visor. La 5D Mark III tiene un visor óptico. Lo que ves es lo que hay, sin procesamiento. Hay fotógrafos que prefieren esto porque es instantáneo, natural. La R6 Mark III tiene un visor electrónico de alta resolución que te muestra la exposición en tiempo real, que te muestra el histograma, que te muestra exactamente cómo va a quedar la imagen antes de disparar. Para aprender, para ajustar exposición al vuelo, el visor electrónico moderno es una ventaja real. Y hablemos del sistema de objetivos. Si ya tienes objetivos Canon EF, los de la 5D Mark III, no pierdes esa inversión. Con el adaptador EF EOS R los puedes usar en la R6 Mark III con autoenfoque completo funcionando. Así que el salto no implica tirar todos tus objetivos a la basura. Precio y mi decisión final. Y aquí viene la parte que todos esperan: el dinero. Una Canon 5D Mark III de segunda mano en buen estado, hoy puedes encontrarla alrededor de unos 600 o 800 euros, dependiendo de dónde estés. Es una cámara accesible para alguien que está empezando a construir su equipo profesional. La R6 Mark III nueva ronda los 2.500 a 2.800 euros. Segunda mano, dependiendo del estado y el mercado, puedes encontrarla algo más bajo, pero sigue siendo una inversión significativa. Entonces la pregunta real no es cuál es la mejor en papel, es cuál tiene mejor sentido para ti ahora mismo. Si tu trabajo es principalmente fotografía de estudios o eventos donde el sistema de enfoque básico es suficiente, la 5D Mark III es una opción honesta y real. Con esa cámara puedes construir un portfolio profesional sin ningún tipo de problema. Si ya tienes clientes, si el video es parte de tu propuesta de valor, si necesitas velocidad de trabajo y autoenfoque confiable de condiciones variables, la R6 Mark III no es un lujo, es una herramienta que va a recuperarse sola. Ahora vamos con mi veredicto final. Bien, llegó el momento de la verdad. La Canon 5D Mark III es una leyenda. Es una cámara que ha demostrado su valor durante más de 10 años y que sigue siendo capaz de producir imágenes hermosas hoy. Si la tienes, no la subestimes.
Si la puedes conseguir a buen precio, puede ser un punto de entrada excelente al sistema de Canon. Pero la R6 Mark III vive en otra dimensión cuando hablamos de video moderno, autoenfoque inteligente y flujo de trabajo profesional completo. No es que la 5D Mark III sea mala, es que la tecnología avanzó tanto que la diferencia ya no es pequeña. Mi veredicto: si tienes la posibilidad de hacer el salto y el video es importante para tu negocio, hazlo. Si todavía estás construyendo tu cartera de clientes, la 5D Mark III hace el trabajo perfectamente mientras ahorras para el siguiente paso. Eso es lo que hace grande a esta industria. No hay una sola respuesta correcta, depende de dónde estás tú, de qué tipo de trabajo haces y de hacia dónde quieres ir. Si este video te fue útil, dale like, compártelo con ese compañero que todavía no sabe si actualizar su equipo, porque seguro conoces a alguien que está en esa situación. Y si quieres seguir aprendiendo, aquí arriba te dejo el siguiente video de esta serie donde seguimos comparando equipos de distintas generaciones. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.